la grabación del día de hoy. Estamos viendo entonces la parte de tensores, que es la última parte del taller correspondiente al día lunes, ¿ya? Tenemos acá el siguiente ejercicio donde usted tiene tensor 1, tensor 2 y tensor 3, ¿ya? La idea es encontrar los valores de esa incógnita. Recuerde que en el fondo T1, T2 y T3 representa el módulo de ese vector, ¿ya? Estos son tres vectores en el fondo, pero ahora yo no les doy el módulo, en cambio anteriormente sí les daba el módulo, y aquí están puestos el valor de los ángulos, ¿ya? Vamos entonces a colocar el plano cartesiano, ¿cierto? Donde se unen los tres tensores, que sería esa parte de ahí. Vamos a dibujar entonces. Vamos a aumentar un poco el grosor y ya. Ese sería entonces el eje X y vamos a colocar el eje Y. Entonces ahí estaría el eje Y. Voy a ampliar un poco la imagen. Ahí, ya. Entonces tenemos el plano cartesiano, ¿cierto? Eje X y eje Y, ¿ya? Entonces, analicemos el esquema que tenemos acá. En la parte de este lado, ¿ya? Donde está el vector en rojo, tenemos T2, ¿ya? Recuerde que esos vectores yo los tengo que descomponer tanto en X como en Y, ¿sí? Es la misma manera de proceder todo el momento, descomponer los vectores y encontrar qué cosa, en este caso T1, T2 y T3. Si yo descompongo entonces el vector T2, tengo una descomposición en X, ¿cierto? Que va hacia ese lado. Vamos a ponerlo con el mismo color, ¿ya? Tengo la descomposición en X y también ese vector va a tener ¿qué cosa? La descomposición en Y, ¿sí? Hacia arriba, acá. ¿Ya? Descompuse el vector T2 entonces en X y en Y. Lo mismo hay que hacer con T1. Lo vamos a descomponer entonces en X y en Y. Ahí está descompuesto en Y. Y ahora lo vamos a hacer en X, hacia el otro lado. Ahí, ¿ya? Eh, Hay algo que yo le dije el otro día, que cuando yo estoy trabajando con el peso llamado W, W era igual a qué? A masa por gravedad, ¿ya? W entonces, que es el peso, es igual a masa por la letra G, que equivale a la gravedad, ¿sí? Ojo, que el peso es diferente a la masa, ¿ya? Eso es un concepto nuevo. Entonces, la masa tiene que estar en kilogramos. Fíjese que aquí nos dicen que la masa es de 5 kilogramos, así que está la unidad de medida correcta. Y G siempre vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Eso no cambia. 9,8 entonces metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Ese es el valor de G, la gravedad. G entonces igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Voy a poner ahí. Por lo tanto, el peso que tenemos acá, tenemos que sacarlo porque no lo tenemos. Tenemos la masa. ¿Cuánto sería el valor de W? Los 5 kilos entonces, multiplicados por los 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Ahí recién nos va a dar el valor de el peso. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el valor del peso? Multiplicamos entonces 5 por 9,8 y eso nos da 49. Entonces, el peso serían 49 newton. ¿En qué se mide el peso? En newton. Voy a poner eso ahí. Y W entonces sería
49 newtons. Ahí. Ahí tenemos entonces el valor de W. Ahí. Ya. Eh, ¿Por qué sacamos ese valor de W? Porque así T3 sale inmediatamente, ¿ya? Recuerde que tenemos que obtener el valor de T1, T2 y T3. ¿De dónde sale T3? Voy a trasladar entonces el plano cartesiano a esta parte de aquí, ¿ya? Y si se fija, T3 entonces está para arriba, justo ahí, ¿ya? T3 está hacia arriba y W, que sería el peso, está hacia abajo, ¿ya? Si yo armo ese sistema de ecuaciones de ahí, tengo entonces que T3 es igual a, o T3 en el fondo que va para arriba es positivo y hacia abajo nos quedaría W, que sería negativo. Y eso es igual a cero. Ahí tengo el sistema en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar que T3 es igual a ¿qué? A W. Recuerda que lo que está negativo pasa al otro lado positivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale T3? T3 ya sabemos que vale 49 newtons, ¿ya? Esa es la parte más fácil y la primera que sale. T3 es entonces a 49 newtons, ¿ya? Ahora entonces procedemos a encontrar T1 y T2. T1 y T2. Ya, vamos a formar entonces nuestras ecuaciones. Recuerde que la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a cero y la sumatoria de las fuerzas en Y también tienen que ser igual a cero. Sumatoria de las fuerzas en X entonces igual a cero. La única manera de que este sistema esté en equilibrio, ¿cierto? Es que la sumatoria de las fuerzas en los ejes que estamos trabajando, X e Y, sea igual a cero. Si nos vamos entonces a la sumatoria de las fuerzas en X igual a cero, veamos qué tenemos en X, ¿ya? Analicemos. En X tenemos el vector T2, ¿cierto? Que lo descompusimos en X. Y también tenemos el vector T1 que lo descompusimos en X. Por lo tanto, ¿cuánto sería acá el valor? Recuerde que la fórmula, cuando yo tenía las componentes, ¿cierto? Voy a saltarlo acá arribita. Cuando yo tenía la componente en X, ¿sí? La fórmula era ¿qué cosa? El módulo multiplicado por seno coseno dependiendo de a dónde esté, ¿cierto? El ángulo. El X casi siempre lo representamos por coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo. Y era igual a ¿qué? Y era igual a m, pero por el seno del ángulo, en el caso de que fuera el ángulo contrario, ¿cierto? Entonces aquí sería I igual al módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Cuando descomponemos entonces el vector en X y en Y, esas son las fórmulas. Ya. Entonces, si nosotros hacemos esa descomposición acá en X, M o el módulo en el fondo no lo tenemos, porque eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, ese módulo equivale ya sea T1, T2 o T3, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a ser ¿qué cosa? Miremos entonces este vector en X, ¿ya? Al otro, el tema de los ángulos, se me había olvidado eso, súper importante, ¿ya? Ese ángulo que tenemos arriba de T2, que es 50 grados, ¿ya? Ese ángulo se refleja en qué parte? Acá, adentro del vector. Ahí están los 50 grados, ¿ya? Ángulos opuestos por el vértice, son los mismos, ¿sí? O alternos internos. Eso de ahí entonces equivale a 50 grados, ¿ya? Y el otro ángulo que tenemos al otro lado también se refleja adentro. Por lo tanto, ese ángulo sería 40 grados, ¿ya? Porque si no tenemos los ángulos, entonces es difícil hacer la descomposición de los vectores. Entonces se ve aquí sería la repetición de 50. Voy a checarlo un poquitito. Y acá al otro lado tenemos entonces el ángulo de arriba reflejado adentro.
acá. Ahí están los 40 grados. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí podemos hacer la descomposición. Ya. En X sería entonces, ¿qué cosa? ¿Se escucha más o menos? Ya. Ahora, ¿ahí se escucha mejor? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, recuerde que estamos descomponiendo el vector donde está el tensor T1, T2 y T3, ¿ya? Esto ya es lo mismo que habíamos hecho todo el tiempo. eh, Descomponer el vector tanto en X como en Y. La diferencia está que yo ahora no le doy el módulo porque el módulo está representado por T1, T2 o T3, ¿ya? Lo estoy repitiendo porque Don Kevin dice que no escuchó nada. Entonces, acá si despejamos el primer vector, el rojo, que sería T2, en X, ¿ya? Vamos a hacer la descomposición en X. X sería entonces el módulo, pero en este caso el módulo vale T2, multiplicado por ¿qué? Por el coseno de 50 grados, ¿ya? Por el coseno de 50 grados, ¿ya? Ahí tenemos entonces T2. Vámonos a T1. Recuerden que estamos descomponiendo todo lo que está en X. En X tenemos entonces la componente en X de T2 y también tenemos la componente en X de T1, ¿sí? Pero fíjese que T1 está en ¿qué cuadrante? En el segundo cuadrante, ¿ya? Y en el segundo cuadrante X es negativo. Por lo tanto, aquí sería menos T1, ¿cierto? Menos T1, que es el módulo, por el coseno de el ángulo que tenemos ahí, que son 40 grados. Y eso sería igual a cero porque no hay ninguna otra componente en X dentro de nuestro sistema que tenemos acá, ¿ya? Esa sería entonces la primera ecuación. Vámonos entonces ahora a las componentes que están en Y. Vamos a hacer entonces las componentes en Y. Entonces, sumatoria de las fuerzas en Y ahora tienen que ser iguales a cero, ¿ya? Veamos, ¿qué tenemos en Y? En Y entonces tenemos este T2, ¿cierto? Que está descompuesto en Y, ahí. Y también tenemos T1 que está descompuesto en Y. Fíjese que la descomposición de T1 y de T2 están entre el primer y segundo cuadrante, donde I es positivo. Por lo tanto, aquí nos quedaría T2, en vez de coseno, va a ser seno, ¿sí? El T1 ya no es negativo, sino que es positivo, porque dijimos que también va hacia la parte positiva de X. Y en vez de coseno, acá sería ¿qué cosa? Seno. ¿Ya? Tenemos T1, T2 que están en X y nos falta ¿cuál? T3, ¿sí? Perdón, en Y, porque T3 igual está en Y, pero está en el sentido negativo de Y. Por lo tanto, aquí sería menos T3, ¿cierto? Menos T3. Y eso es igual a cero. Ahora nuestro sistema está completamente en equilibrio, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? La diferencia está en que nosotros lo primero que despejamos fue T3. Nosotros sabemos que T3 vale ¿cuánto? 49 newton. Por lo tanto, este valor ya lo tenemos. T3 entonces es 49 newton. Ahí, ¿ya? Ahí tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 o el sistema de ecuación 1 acá arribita y abajo tenemos el segundo sistema de ecuaciones, ¿ya? Esta es la parte de geometría que nosotros vimos de sistema de ecuaciones, donde existían tres formas de resolver un sistema de ecuaciones. Por sustitución, por igualación. ¿Se acuerda que estuvimos viendo ese tipo de sistema? ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Por si acaso. ¿Alguien habló? Sí, ya. Veamos entonces acá. Tenemos la ecuación 1 y ecuación 2. De la ecuación 1, ¿ya? Vamos a hacer un despeje.
Entonces vamos a ocupar la ecuación 1, la vamos a trasladar acá. De la ecuación entonces vamos a despejar una de las dos incógnitas. Siempre se despeja la que está más al lado izquierdo, ¿ya? Ya. ¿Qué nos va a quedar entonces? Quiero sacar este símbolo de sumatoria, pero no me deja. Ya, no importa. Ahí sí. Ya. Si hacemos nosotros el despeje de acá, tenemos T2 coseno de 50 menos T1 coseno de 40. Entonces, lo que está restando a un lado pasaría al otro lado sumando. Por lo tanto, tenemos el igual ahí. ¿Ya? Ahí. Pasamos entonces todo lo que es T1 hacia un lado. Yo quiero despejar T2. Eso es lo que estoy tratando de despejar. T2. ¿Ya? Eso de ahí es lo que yo quiero despejar, por si acaso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a, lo que está multiplicando, T2 está siendo multiplicado por ¿qué cosa? Por 50, ¿ya? Por lo tanto, esto que está multiplicando pasaría al otro lado como dividiendo, ¿cierto? Voy a poner eso entre paréntesis entonces. Y el coseno de 50 va a pasar dividiendo. Lo que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Ahí, ¿ya? Entonces, como pasó al otro lado, se elimina acá. Ahí. Ya tengo despejada una ecuación. La ecuación 2, o sea, la ecuación 1, entonces despejé T2. Simplemente es un despeje, ¿ya? Esto es despejar una incógnita, ¿ya? Recuerde, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que estaba dividiendo pasa dividiendo pasa multiplicando al otro lado, ¿ya? Acabamos de despejar entonces T2. ¿Qué vamos a hacer con T2 que estaba en la ecuación 1? Vamos a reemplazar este valor de T2, ¿ya? Entonces reemplazamos este valor de T2 en la ecuación 2. Reemplazar entonces en la ecuación 2. ¿Ya? Vamos a reemplazar el valor de T2 en la ecuación 2, por si acaso. La ecuación 2 es la que tenemos ahí. ¿Ya? Voy a duplicar entonces la imagen y vamos a continuar. Ya. Eso de aquí lo podemos eliminar ya porque ya lo tenemos, ya lo ocupamos. Esto de aquí igual ya lo ocupamos. Y nos vamos simplemente a esto de acá, ¿ya? El valor de T2 entonces era eso de ahí y lo vamos a ocupar entonces en la segunda ecuación. Donde yo tenga T2 voy a colocar lo que tengo ahí arriba, ¿ya? Voy a duplicar aquí para que vea el cambio que vamos a hacer acá. Ya, entonces, T2 dice que vale ¿qué cosa? Lo que acabamos de reemplazar. Entonces, aquí hay un T2, por lo tanto, ese T2 vamos a poner el valor de reemplazo, que sería ese de ahí, ¿sí? Eso es lo que vale en este momento T2. Voy a sacarlo de aquí para ordenar un poquito. Ya, ahí está entonces la segunda ecuación. En esa segunda ecuación entonces acabamos de hacer el reemplazo, ¿sí? T2 vale lo que tenemos ahí ahora. Voy a hacerle aquí una flechita. Ese valor de T2 lo acabo de reemplazar ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle otro color para que vea entonces lo que acabamos de hacer. Ya. T2, ¿cuánto vale? El resultado que teníamos aquí en la ecuación 1. ¿Sí? Lo reemplazamos en la segunda ecuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empezar a trabajar, ¿ya? Fíjese que este 49 que yo tengo aquí está restando este lado, ¿sí? Lo podemos pasar al otro lado sin ningún problema.
¿ya? Ahí. Entonces, como está negativo, pasa positivo. ¿Por qué? Cuando yo tengo una ecuación, recuerde que a un lado se dejan las peras, como se dice, y al otro las manzanas. No se pueden mezclar. Entonces, a un lado tengo todo con T1 y al otro lado tengo netamente un número entero, ¿ya? Un número que es 49. Ahora vamos a meter a la calculadora, ¿qué cosa? Vamos a meter el coseno de 40, el coseno de 50 y el seno de 50. Vamos a hacer entonces, vamos a, voy a dibujar aquí, todo lo que tenemos aquí, en esta parte de ahí, lo vamos a meter a la calculadora, ¿ya? Recuerde que la calculadora tiene que estar en DEG, ¿sí? Ya, entonces si yo pongo eso a la calculadora, coloco coseno de 40 multiplicado por el seno de 50, ¿ya? Es igual dividido en el coseno de 50. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 0,91, ¿ya? Entonces, voy a copiar esto de acá. Ahí. Voy a colocar más abajito entonces. Y como eso lo metí a la calculadora, ¿cuánto valía? Va a quedar T1 multiplicado por 0,91, ¿ya? T1 multiplicado por 0,91, 0,91, ¿ya? Ahí. Acabo de solucionar entonces lo que tenía acá en el círculo, por si acaso. Profesora, ¿por qué los 49? No, no, no. No es que queden negativos. Cuando yo hice el sistema de ecuaciones de todo lo que estaba en I, ¿ya? Tenía T1, T2 y T3. Fíjese que el plano cartesiano es el que está arriba entre los tres tensores, ¿sí? Por lo tanto, el T3 está hacia abajo, está entre el tercer y cuarto cuadrante. Y en esa parte el I es negativo, por eso queda menos 49, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Este menos 49 salió de eso, del sistema de ecuaciones formado de la sumatoria de las fuerzas que están actuando en I, por si acaso. Ah, ya, ok, ya. Entonces acá tenemos, eso lo metimos a la calculadora. ¿Qué más tenemos que meter a la calculadora? El seno de 40. El seno de 40 entonces lo metemos a la calculadora, esa parte de ahí, y eso nos daría, seno de 40 entonces nos da 0,64, ya con dos decimales. Si se puede, si el tercero le dice que aproxime, aproxima. 0,64, ¿ya? Entonces, fíjese que al lado izquierdo me quedó todo en función de T1 y al lado derecho tengo los 49 newton. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar el 0,91 con el 0,64, ¿sí? Es simplemente sumar. Ya. Entonces, metamos a la calculadora, ¿cierto? El 0,91 más el 0,64 y eso me queda 1,55. Entonces, ¿qué me va a quedar a este lado? Simplemente me va a quedar T1, ¿cierto? Por 1,55, ¿sí? ¿Qué nos falta entonces? Dijimos que lo que está multiplicando pasaría como al otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces, T1 es igual a ¿qué? Ese 49 está dividido ahora por el 1,55. Ahí. ¿Cuánto nos da eso? 49 dividido en 1,55. Eso nos queda 31,61. Ahí tenemos entonces el valor de T1. T1 es igual a 31,61 newton. Acabamos de despejar entonces el valor de T1. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer para obtener el valor de T2? Irnos a la ecuación 1. ¿Sí?
en la ecuación 1 tenemos que colocar entonces el valor de que nos acaba de dar. En esta parte de aquí, en la ecuación de aquí, ¿ya? Voy a copiarla acá al ladito. En esa ecuación, esto lo voy a correr más para acá. Ahí teníamos entonces el valor de T1. Como ya tenemos el valor de T1, tenemos que irnos a la primera ecuación y simplemente colocar ese valor que nos acaba de dar en T1, ¿ya? Entonces, ese valor que nos dio en T1 lo reemplazamos ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar T2? Ahí. T1 vale entonces 31,61. 31,61. Y tenemos que meter a la calculadora entonces 31,61 por el coseno de 40 dividido en el coseno de 50. Por el coseno de 40 entonces dividido en el coseno de 50. Eso nos da entonces, ay, lo puse mal, 31,61 por el coseno de 40 y eso dividido en el coseno de 50. Ahora sí, me da 37,67. Entonces el valor de acá de T2 sería 37,67 newton. 37,67 newton. ¿Ya? Entonces, acabo de encontrar el valor de todas las incógnitas. Encontré el valor de T3, que fue lo primero que saqué acá arriba. ¿Ya? Eso de ahí. Encontré el valor de T1 y el valor de T2. ¿Ya? Esto es simplemente sistema de ecuaciones. ¿Ya? Recuerde que lo puede hacer por sustitución, por igualación o por reducción. Tengo tres formas de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? P era igual a qué? A m por g. ¿Ya? A masa por gravedad. Pero la masa tiene que estar en qué unidad de medida? En kilos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar de gramos a kilogramos. Vamos a hacer entonces la conversión. Tenemos que pasar de la masa entonces. La masa es igual a 800 gramos. ¿Ya? Tenemos que pasar de gramos a kilos. De gramos a kilo, ¿cómo pasábamos? Era regla de 3, ¿cierto? Esta es una unidad fundamental, ¿cierto? Por lo tanto, la conversión se hace por regla de 3. ¿Ya? Si usted hace esa regla de 3, en el fondo serían los 800 dividido en 1000, ¿cierto? Le va a quedar 0,8 kilogramos. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces tenemos 0,8 kilogramos, pero todavía no tenemos el peso, simplemente tenemos la masa. Por lo tanto, ahora sí vamos a sacar el peso. El peso es W, ¿cierto? Y eso es igual a qué? A la masa que nos acaba de dar en kilogramos. Y eso lo multiplicamos por G, ¿sí? Que son los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya, por lo tanto, eso nos daría 7,84 newton. W entonces es igual a 7,84 newton. Ahí, ya hicimos la transformación entonces de la masa, la pasamos de gramo a kilogramo y después obtuvimos el peso. Entonces, W, ¿cuánto vale? 7,84 newton. De eso, entonces, ¿qué tenemos? T3 menos W es igual a 0. ¿Ya? Tensores, lo que estamos pasando. Tensores.
Es vectores, pero en tensores, ¿ya? Ya. Entonces, T3 en el fondo sería igual a ¿qué? A W. T3 es igual a W. Por lo tanto, ya acabamos de despejar una de las incógnitas, ¿sí? T3 es igual a 7,84. 7,84 newton, ¿sí? Ahí tenemos entonces la primera incógnita. Nos vamos entonces a ubicar nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Dentro de estos tensores. Voy a copiar el de acá arriba. Ya, ahí ubiqué entonces el sistema de referencia del plano cartesiano. Ya, fíjese que la diferencia acá de este ejercicio es que cambió T3, ¿sí? Vamos entonces a copiar lo que teníamos acá de las fórmulas. Ya, tenemos entonces sumatoria de las fuerzas en X. Recuerde que tenemos que descomponer T2 y T1, ¿sí? Los ángulos que están arriba entonces estaría acá los 50 grados, ¿sí? Y al otro lado se reflejan los 40 grados. Ahí está entonces 50 y al otro lado los 40, ¿ya? Ya, si hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, nos va a quedar igual. T2, ¿cierto? Por coseno de 50 menos T1 por el coseno de 40, ¿ya? Recuerde que al descomponer T1 en X y en Y, el X estaría en la parte negativa, ¿cierto? Del plano cartesiano. Constanza, ¿tiene alguna pregunta? ¿Que levantó la manito? ¿Constanza? Está muda, profe, está muda. Ya. Ahí tenemos entonces sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a hacer la sumatoria de las Profe, fuerzas. Ya, profe, sumatoria de las fuerzas en Y. siempre ¿Qué? en la primera va a quedar menos y en la segunda va a quedar más, ¿cierto? No siempre, porque depende de dónde está ubicado el tensor. La mayoría de las veces sí, Ya, ¿ya? ya, ya. Ya. Entonces, en la segunda tenemos T2 por el seno de 50 más T1 por el seno de 40 menos T3, ¿sí? Ya. ¿Qué cambia acá? El valor de T3, entonces sabemos que ahora vale 7,84. Ahí, ¿ya? Eso es lo nuevo. Tenemos que hacer nuevamente el despeje entonces de el T2, de acá arriba, ¿sí? Vamos a hacer el despeje de T2. El despeje es exactamente el mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, porque no ha cambiado el ángulo. Los ángulos son los mismos. ¿Ya? Vamos a ubicarlo acá. Entonces de la ecuación 1 despejamos T2, ¿ya? De la ecuación 1 entonces hicimos el despeje de T2, que es eso que tenemos ahí, ¿ya? T2 vale lo de ahí. Recuerde que lo que nos acaba de dar en T2 tenemos que reemplazarlo ¿dónde? En la sumatoria de las fuerzas en I, ¿sí?
Vamos a hacer entonces, voy a duplicar acá y vamos a hacer ese reemplazo. Lo teníamos acá. Ya, vamos a reemplazar entonces T1 en la ecuación 2. Haciendo el reemplazo, ¿cierto? La única diferencia está que a este lado tenemos 7,84, ¿sí? Ahí tenemos entonces lo mismo, el coseno de 40, coseno de 50 por el seno de 50, hay que meterlo en la calculadora, ¿ya? Ya. Ese de ahí entonces, el valor era 0,91, ¿cierto? Lo que teníamos acá. Ya. Entonces, lo de ahí nos daba 0,91, el del lado nos daba 0,61 y esto de aquí era 7,84, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar el 0,91 y el 0,64, ¿cierto? Y eso nos daba 1,55. 1,55. Ya. Entonces, lo que está multiplicando a un lado pasaría dividiendo al otro. Ahí, ¿ya? ¿Cuánto nos quedaría entonces? 7,84 dividido en 1,55. Eso nos queda 5,06. Vamos a aproximarlo porque dice 5,058. Entonces nos va a quedar 5,06. Igual a 5,06 newton. ¿Ya? Acá vamos a obtener entonces el valor de T1 y ese valor de T1 tenemos que reemplazarlo ¿dónde? En T2. ¿Sí? Aquí. Entonces, eso de ahí sería igual a ¿qué? Igual a T1 que vale 5,06 y eso está multiplicado por ¿qué cosa? Por el coseno de 40. ¿Ya? Y todo lo de arriba está, ¿qué cosa? Está dividido por el coseno de 50. Ahí, ¿ya? Por el coseno de 50, ¿ya? Hay que meterlo en la calculadora entonces. Vamos a ver cuánto nos da. 5,06 multiplicado por el coseno de 40. Y eso está dividido por el coseno de 50. Por lo tanto nos da 6,03 newton, ¿ya? Es igual a ¿qué? A 6,03 newton. Ya. Ahí entonces tenemos el valor de T1, acá abajito, ¿cierto? Ahí. Tenemos el valor de T2 y el valor de T3 que fue el primero que encontramos. Una de las primeras cosas que se debe fijar es en W, ¿ya? Si es que le están dando el peso o la masa. Fíjese que acá le estoy dando el peso, entonces ya está en newton, por lo tanto no hay nada que hacer. En el ejercicio anterior yo le estaba dando la masa, ¿ya?
esa masa tiene que multiplicarla por g, que son los 9,8 metros por segundo al cuadrado, para transformarla en el peso. La masa tiene que estar en kilogramos, sí o sí. En el ejercicio en que estaba la masa en gramos, que fue lo que hicimos primero, la pasamos a kilo y después lo multiplicamos por 9,8, ¿ya? T3 sale de W, ¿sí? Porque T3 menos W es igual a 0, ahí el sistema está en equilibrio, por lo tanto T3 en el fondo es igual a W, ¿sí? Una vez que tiene eso listo, entonces, comenzamos a trabajar con el resto. Vamos a hacer entonces T3, vamos a anotar acá. Ya, ahí tenemos entonces el valor de T3. ¿T3 cuánto vale? Vale 100 newton. Vamos por el resto. Entonces tenemos sumatorio de la fuerza en X, ¿cierto? Ya sabe que tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio. Solo por eso. Avancemos entonces. ¿Qué tenemos en X? Recuerde que en el fondo yo lo que hago es descomponer, ¿cierto? Tanto T1 como T2 en X y en Y. Vamos a descomponer entonces acá. Vamos a dejar en rojo. Ya, ahí tenemos la descomposición, ¿cierto? En X. Y vamos a hacer la descomposición en Y. Ya, esto es exactamente lo mismo que está lo que hemos hecho todo el rato con vectores, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? En Y y vamos a hacer acá en X. Profe, pero si tenemos el T1 al otro lado, ¿tendríamos que buscar T1 o igual tenemos que buscar T2? Mejor T1, dicho, en este caso despejando T1. en la primera ecuación. Despejar. Sí, Ya. ya. Veamos entonces. Vamos aquí a ver. Comenzamos entonces por el lado derecho, ya primer cuadrante. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos T1, ¿cierto? T1 por el coseno de 60 grados. ¿Por qué por el coseno de 60? Porque en X está topando el ángulo, ¿ya? Coseno de 60 grados. Ahí tenemos T1. Vámonos entonces a T2. Ahora va a ser menos T2, ¿sí? ¿Por qué menos T2? Porque T2 está en el lado negativo de X, por el coseno de 30 grados. Y eso es igual a 0, ¿ya? Tenemos entonces sumatoria de las fuerzas en X, lista. Nos vamos a ir a la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué tenemos entonces? Sumatoria de las fuerzas en Y, entonces, igual a 0. Vamos a comenzar por T1, ¿cierto? Y T1 sería por el seno de 60 más T2 por el seno de 30, ¿ya? Y menos T3 que está hacia abajo. ¿Y T3 cuánto vale? 100 newton. Ahí, ¿ya? Vamos a hacer entonces el despeje de la primera ecuación. Vamos a ponerle aquí. Entonces esta sería la ecuación 1, ¿cierto? Y acá tenemos la ecuación 2. Ya. De la ecuación 1 vamos a despejar entonces uno de los dos valores.
¿Qué valor vamos a despejar? Siempre el que está al lado izquierdo, o sea, T1 en este caso. Por lo tanto, este que está restando pasaría al otro lado sumando, ¿cierto? Y lo que está multiplicando pasaría como dividiendo. Ahí. Ya. Despejamos entonces el valor de T1, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces con esta ecuación 1? Aplicarla en la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces acá la ecuación 1, ¿cierto? Despejé el valor de T1 y voy a aplicarla en la segunda ecuación. Ya. ¿Qué me va a quedar entonces? Donde yo tenga el valor de T1, ¿cierto? Tengo que hacer el reemplazo. Entonces, aquí en T1 va a valer lo que yo acabo de despejar acá. Ya. Ahí está el valor entonces de T1. Lo reemplacé en la ecuación 2. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Y estos 100 newton que están restando, ¿cierto? Los puedo pasar al otro lado y pasan sumando. Ahí. Ahí tengo entonces el despeje de T1, lo puse en la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Meter a la calculadora, ¿cierto? Esto que está ahí. Hay que meter a la calculadora entonces coseno de 30 multiplicado por el coseno de 60 y dividido en el coseno de 60. Está multiplicado por el seno de 60 dividido en el coseno de 60. Entonces tenemos coseno de 30 multiplicado por el seno de 60 y eso dividido por el coseno de 60. Eso me da 1,5, ¿ya? ¿Ya? Lo que está en el círculo rojo entonces vale 1,5 por si acaso. Y el seno de 30, 0,5. Ahí. ¿Alguien? ¿Algo? Se escucha muy bajo, dice. Ya. Entonces, el valor de ahí arribita, ¿cierto? Lo reemplacé ahí en la calculadora, puse los deditos a la calculadora, ¿cierto? Me da eso de ahí. Y el seno de 30 vale 0,5. Ahí. Recuerde que todo está en función de T2 al lado izquierdo y al lado derecho tiene los 100 newton. Por lo tanto, acá simplemente le va a quedar 2
ahí, y eso es igual a los 100 newton, ¿sí? Por lo tanto, T2 es igual a ¿qué? Es igual a 100 newton dividido en 2. Y eso es igual a 50 newton, ¿ya? Ahí tenemos entonces el valor de T2. Una vez que tenemos el valor de T2, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos acá en T1, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar en el arriba. Vamos a ver si da lo que dice Don Gerson. A él le dio 86,6. Acá arriba entonces nos queda T2 que vale 50, ¿cierto? Y eso está multiplicado por el coseno de 30. Y eso está dividido entonces por el coseno de 60. Si usted lo mete a la calculadora entonces, le da 50 coseno de 30. Y eso dividido en el coseno de 60, le da 86,6. Justamente lo que dijo Don Gerson. 86,6. ¿Ya? Ahí entonces tenemos el valor de T2, T1 y T3. Ahí está entonces el ejercicio. Cópielo mientras tanto.